entraba a mí, hermanos, y siempre le hablaba de matrimonio a mi esposo y él no quería saber nada. Y en uno de esos, hermanos, le dije a Dios: Señor, si este varón no quiere servirte, quítale su pie, su mano o su ojo, pero quítale así que te llegue a tu camino. ¡A su nombre! Hermanos, le dije así a Dios y mi esposo se levantó y me dijo: tú sabes que Dios todo escucha. ¿Hasta dónde llegaste con tu oración? Me dijo, hermanos. Si tú, hermano, tienes tu esposo o tu esposa no quiere llegar a la casa de Dios, tiene que haber un cambio en ti. Tú no puedes decir a tu esposo: cambia, si tú misma no has cambiado. ¿Quién vive? Muchas veces, ¿qué hacemos? Decimos: ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces? Si nosotros mismos estamos fallando. Hoy te cuento, hermana, porque yo he vivido, así gané a mi esposo. Cambié, le empecé a hablar con cariño, le empecé a tratar de la mejor manera. Pero no fue fácil, tampoco fue imposible. Dale fuertes palmas para Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Con esta palabra, hermanos, voy a empezar a contar mi testimonio. Gloria a Dios, hermanos. Yo soy, hermanos, Liliana Ruth Gómez Jacinto, naturalmente de Huancavelica. He crecido en medio de maltrato físicamente, psicológicamente, desde niño, amados hermanos. Nunca he conocido el amor de padre, el amor de madre. ¡A su nombre! Amada iglesia, yo nunca he conocido un abrazo de papá que me decía: hija, te amo. Un abrazo de mamá que me decía: hija, te amo. ¿En qué te puedo ayudar? Yo bien recuerdo cuando yo tenía 10, 11 años. En ese año me marcó mi vida hasta el día de hoy. Pero para la gloria de Dios, Dios dice: perdonaos. Y he aprendido a perdonar, amar a aquellas personas. ¡Alábale! Vengo, hermanos, a los 11, 10 años marcó mi vida. Desde esa fecha empecé a tener odio en mi corazón. No lo valoraba a mi padre, a mi madre. Empecé a llevar odio por mi padre, para mi madre, para todas las personas. Llevaba odio, un rencor en este corazón. No había quien lo podía sanar, porque cada vez que crecía, venía, aumentaba el odio en mi corazón. Y muchas veces yo no tenía esa mamá que me decía: hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? En vez de hablarme, ellos más me criticaban, más me despreciaban. Y en ese tiempo nomás también en iglesia, cuando estoy en 5º grado de primaria, mi padre me sacó. Mi papá era un violento, una persona maltratador de mujeres. Yo he vivido en eso, hermanos, hermanas. Yo he visto que mi padre le maltrataba a mi mamá, le hacía desmayar. Y mi mamá revivía, volvía a pegarle. Vivía yo y con mi hermana Carmen, vivíamos eso. En medio de eso crecí, hermanos, hermanas. En aquel tiempo, cuando estoy estudiando, mi papá me sacó del colegio y me dijo: nos vamos a ir a tal lugar. Yo feliz, pensando que mi papá me va a sacar a pasear o me va a llevar a tal lugar. Feliz salí, hermanos. Y otra vez que marcó mi vida fue que mi papá encerró la puerta y me agarró de la cabeza y me lanzó al piso. En eso mi papá me dijo: tú me agarraste la plata que había acá, 3 soles. Pero yo no entendía qué es lo que estaba pasando. Y se había listado en un balde las heces de los animales, el orín podriente, un rocoto entero. Y mi papá me dijo: esto es para que nunca agarres la plata. Pero Dios sabía que yo no había agarrado. Y me agarró y me metió ese heces de los animales a la boca y me hizo comer un rocoto.
así a los 10, 11 años. A los 11 años me hizo comer. Y yo dije, ¿por qué un padre puede hacer eso a su hija? ¿Quién vive? Y hermanos, el odio más aumentaba en mi vida. El odio cada vez más crecía en mi vida con las cosas que había pasado. Yo decía, Dios no existe, porque si existiera Dios no pasaría conmigo. Yo sentía que mi familia me odiaba. Yo sentía que mi familia me rechazaba. En eso he crecido, hermanos. Eso fue el peor de mi vida que me pasó. Mi papá que me hizo comer el rocoto. Yo decía, un padre nunca puede hacer eso. Y llevaba odio, más con cosas que había pasado un año antes conmigo. Otro que marcó mi vida, hermanos. Yo no lo deseo a nadie, a una mujer, que le pase eso, porque eso te trae recuerdos y recuerdos. A su nombre. Así voy creciendo, hermanos, con ese odio, con ese rencor en el corazón. En aquel tiempo, a los 12 años, mi mamá decide venir a Lima. ¿Y cuántos habrán viajado, hermano, en un bus? ¿Cuántos habrán viajado bien sentado en el asiento? Pero yo les cuento que yo he viajado junto con los chanchos. Por querer venir a Lima, hermanos, he viajado junto con los cerdos, ahí con mi mamá. ¿Quién vive? Y hermanos, viajé junto con los cerdos a Lima de hambre porque mi mamá no tenía plata. Llegué, empecé a trabajar, a ayudar a mi madre, porque mi papá siempre le maltrataba, le hacía infiel, pero yo vivía, yo miraba todo eso, yo decía, ¿por qué un hombre puede hacer eso a una mujer? Y ese odio cada vez va creciendo en mi corazón. ¿Quién vive? Así, hermanos, voy creciendo y empecé a trabajar. Trabajaba de los 13 años acá en Lima vendiendo papa con huevo, vendiendo trepita. Mi mamá vendía, pelábamos ajos, 40, 50 kilos ayudándole de pelar. Y en uno de esos, yo miraba en televisión que había un casting para canto. Yo ingresé ahí, pero no porque a mí me nacía. Yo ingresé ahí, yo decía, quiero que mi padre gaste su plata, porque el dolor que yo tengo nadie se lo va a parar. ¿Quién vive? Con ese odio, hermanos, yo dije, quiero que gaste. Y empecé ir a escuela de canto, y poco a poco empezó a gustarme cantar, pero yo empecé con una venganza que quería vengarme. Empezó a gustarme cantar. A los 14 años ya salía a cantar para acá, para allá, salía a cantar con orquesta, salía a cantar con arpa, salía a cantar con requinto. Empecé a salir para acá, para allá. Pero en uno de esos, y escuché que decían, si tú quieres ser famosa, no es fácil ser famosa. Y yo decía, pero yo quiero ser cantante famosa. El otro pensaba. Y hay una conocida amiga me dijo, te llevo al tal sitio, en ahí te van a hacerte famosa. Y hermano, era una hechicería, tenías que hacer a tu disfrace para que seas conocida. ¿Quién vive? Y en eso, hermanos, yo fui con mi vestuario. Y ahí empezamos a hacer. Empecé a salir, cantar más. Empecé a conocerme con diferentes personas. Empecé a salir, empecé a trabajar en radios. 15, 16 años ya trabajaba en radios conocidas. ¿Quién vive? Empecé a conocer, hermanos, diferentes clases de personas. Conocía ricos, pobres, millonarios.
y me ofrecían para salir. Y yo salía porque yo decía, por medio de ellos tenía más presentaciones. Salíamos así a comer con mis amigas, salíamos así y ahí empecé a hacerme más conocida. ¡A su nombre! Mi papá me dice, de hoy para adelante te vas a llamar Cariñosita de Huancavelica. Ya no Liliana Gómez, porque hasta ahí era mi nombre, Liliana Gómez. De ahí me dijo, no, ya no, vas a ser Cariñosita de Huancavelica. ¡A su nombre! Y así, hermanos, salía para allá, para acá a cantar. Salía, empecé a hacerme conocida más y más y más. Así, hermanos, me empecé a hacerme conocida, empecé a grabar mi CD. Y más, empecé a hacer en diferentes radios ya conocidos. Pero en uno de esos, Iglesia de Dios, me empezaron a robar. Me intentaron matar a mi papá. Y en uno de esos, cuando a mi papá le encañonaron, en un momento dije, quisiera que lo maten, porque él nunca se preocupó por mí. Pero de ahí dije, no, él es mi padre. Y me paré delante de mi papá. Dije, a mi papá no lo mates, mátame a mí, porque mi papá está por mí andando. Y me paré y mi papá me miró y me dijo, vaya para allá. Y de ahí empecé a ir de viaje, hermanos. De ahí me recuerdo, viajé para Ollón. Con un conocido músicos viajé sola. Pachurín, por todo ahí viajé a cantar. Y en aquel regreso, hermanos, yo viajaba en un bus. Cuando estoy viajando en un bus había un minivan que venía. Iba para Ollón, Pachurín iba. Y nos da un pase en una curva. Y la empresa iba a retroceder. Por no retroceder la empresa, retrocede el minivan y se va al abismo. Y yo en mí pensaba, ¿qué hubiera pasado si nosotros nos hubiéramos caído? ¿Quién vive? Y ahí, hermanos, desde ese momento Dios ya me cuidaba. Desde ese instante Dios ya me protegía. Y no me pasó nada, hermanos. Regresamos. Llegué a Lima. Llegamos también de ahí en un carro que llevaba carga. De la agencia nos vamos así. Y seguía saliendo a cantar, amados hermanos. Seguía a salir cantando, me iba para acá, para allá. Y así empecé a fijarme en personas que tenían plata, personas que eran empresarios. Y me ofrecían, me decían, vamos, yo te grabo tu disco, vas a ser famosa. Pero de ahí yo dije, no, yo no debo hacer esas cosas ya. Si Dios permite, ya cantaré pues más adelante. Y hermanos, en esas semanas, así llegué a conocerme con mi esposo, que es Ariston de la Cruz. ¡A su nombre! Empecé a conocerme, hermanos, y empezamos a convivir. Hice mi aniversario, era casi de 7 años de aniversario ya que estuve haciendo. Y mi esposo llegó a operarse de perotenitis. Y en ahí su familia casi me pegan a mí. Y pasaron los tiempos, pasaron los días, hermanos. Llegué a tener a mi hija mayor. Ya tenía 1 año, 2 años. Y hermanos, hasta ahí seguía yendo a cantar. Ya salía en Canal 6. Ya salía y seguía cantando. Pero algo en ese tiempo marcó mi vida de parte de Dios. ¡A su nombre! Hermanos, empecé a tener un dolor en el estómago. Y yo en mí dije, eso era apendicitis o un vesícula. Y tenía 1 semana y a mi esposo le decía, llévame al hospital, quiero ir al hospital porque ya no aguanto el dolor. Mi esposo ya tomaba duro, empezó a maltratarme físicamente, psicológicamente. Y yo recordaba, ¿qué es mi vida? Pasé con mi papá lo mismo, ahora con mi esposo. Y hermanos, en ese entonces mi hermana, gracias a Dios, mi hermana Carmen, ya iba a la iglesia. Y ella me dijo,
Antes que te vas al hospital, ven para que te oren. A su nombre. Hermanos, en ese entonces fui a la iglesia y yo nunca había ido a cantar a una iglesia. No sabía alabanzas, escuchaba de israelitas sus alabanzas, pero nunca había ido ni cantar nada. En ese entonces, hermanos, subí a la iglesia, el pastor me saludó, me dijo, la hermana nos visitó, ella cantaba para el mundo. Hoy que nos cante para Dios, me dijo, hermanos. Me hizo pasar adelante. ¿Quién vive? Y hermano, yo torciéndome con el dolor, dije, amén, pastor. Empecé a cantar, hermanos, esta alabanza que decía, cadenas, cadenas, cadenas tenía yo, pero Cristo lo rompió. Esta alabanza, hermanos, empecé a cantar. Lo que nunca había cantado en mi mente vino, no sé, yo pienso que Dios había puesto. Empecé a cantar y el dolor más me empezó. Y de ahí le dije, ya no aguanto, me voy al hospital. Pero aquel siervo me dijo, hermana, siéntate, ahorita terminamos el culto y Dios va a sanarte. Yo no entendía, hermanos, hasta ahí. Y de verdad terminó el servicio, habían pastores de diferentes lugares y me sacaron hacia adelante. Yo de rodillas estoy ahí. Y me recuerdo, hermanos, en eso yo me caí al piso de espalda. Me caí al piso y hay, hermanos, como que mi cuerpo salía hacia arriba. Pero yo sentía, hermanos, que los hermanos oraban alrededor de mí y alguien abría mi barriga con una navaja. Lo abría y en 2 intentos lo sacaban algo de adentro. Y en el tercero lo sacan hacia arriba. ¿Quién vive? Y en eso, hermanos, me levanté después de tanto rato y el siervo me dijo, hermana, Dios te ha operado, Dios te ha sanado, ya no vas a ir al hospital. ¿Quién vive? ¿Quién sana? En eso, hermanos, gloria a Dios, me levanté y me dijo, mañana come pura dieta, hermana. No comas pesado porque Dios te ha operado. Hermanos, me levanté adolorido, como que cuando te operan las mujeres o los hombres, cuando te operan, sabes cómo se siente, ¿no? Y así, hermanos, me levanté a las justas, me fui a mi casa y estuve ahí, hermanos. En ese entonces, ya no, desde esa fecha, hermanos, dejé de cantar. Desde esa fecha dije, ya no más el canto conmigo. Si yo ya alabé para Dios, ya no más. A su nombre. Desde esa fecha, hermanos, yo ya no cantaba. Decidí ya no salir a cantar. Pero entró otro hacia mí, el partido, jugar polvito. Santo Dios, hermanos, entró ese vicio de jugar partido. Me iba a jugar para acá, para allá, hermanos. A la vez, mi esposo empezó a maltratarme físicamente. Ya me maltrataba demasiado. Y yo he crecido en un maltrato, he crecido en un engaño. Y mi corazón estaba duro. Y cada maltrato que me hacía, cada vez como que algo quería explotar de mí. Mi esposo me maltrató y justo empecé a entrar como comité de la empresa, de junta directiva, como fiscal. Y en eso intentaron el primer suicidio, querían matarme, hermanos. Querían matarme porque querían robar, era casi 8,000 a 10,000 soles de la asociación. Y al no poder matarme, me tenían encañonado en piso a mí con la pistola. Y yo le dije, ¿por qué no trabajas en vez que robes? Aquel hombre se levantó y su cacha de pistola lo alzó para que me mate. Y ahí dije, por favor, tengo mi hijo. Y empecé, dije, Señor. Y en eso, hermanos, al no poder robar, agarró mi celular, estaba yendo, y el otro regresa y dispara, hermanos. Y la bala pasa por mi nariz así, como un fuego quemante. Santo es el Señor.
Gloria a Dios. En eso, hermanos, intentaron matarme, pero no pudieron. Y en eso llegué a mi casa y le dije a mi esposo, él era una persona renegón, no era detallista, no era una persona amorosa. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué me fijé en él? Una persona que me maltrata, que me pega. ¿Por qué me fijé en él? Y llegué y le dije, con ese susto, hermanos, le dije, ¿sabes, Ariston? Hoy casi me matan, le digo. Y lo primero que él me dice, ¿y qué voy a hacer pues? Pero estás viva, ¿no? Me dice. Pero hermanos, en ese entonces cuando intentaron matarme, me levanté y había una persona a mi lado. Aquella persona me abrazó, me dijo, gracias a Dios estás vivo. Tú eres mujer fuerte, guerrera, eres bonita, eres linda, lo que nunca mi esposo me había dicho. Empezó a tratarme con cariño, con ese detalle. Y yo decía, ¿por qué mi esposo es así? Yo trabajo, le ayudo, tengo todo lo que podemos tener. Y mi esposo se empezó frío, hermanos, más me pegaba y más maltrato. A mí me empujaba para yo fijarme en otra persona. Como dicen, empecé a fijarme en otra persona y esa persona me daba ese amor que en mi casa no daban, ese abrazo. Y yo en mí decía, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo he crecido con mi papá que hacía eso, pero yo no debo hacer. Pero el maltrato de mi esposo cada vez que aumentaba, me empujaba a mí fijarme en otra persona y en un momento decir, me voy de esta casa porque él no me ama, él no me valora. Empecé a fijarme más y más. En uno de esos dije, me encerré en mi cuarto y pensé, dije, ¿qué estoy haciendo? Solo he vivido yo todo eso desde niña. Mi hija ya no debe vivir. ¿Quién vive? En eso, hermanos, cuando mi esposa llega, le digo, ¿por qué me tratas así? En mí me daba ganas de decirlo, las cosas que estaba pasando, todo tu maltrato, todo tu insulto me empuja para irme con otra persona. Me daba ganas de decirlo, pero yo me aguantaba más y más. Y así, hermanos, pasaron los tiempos. Dije, ya no más mi hija va a vivir esto. El único el que ha vivido he sido yo. Empecé a corregirme, amada iglesia. Empecé mi camino recto, como decía mi mamá. Y empecé a respetar a mi esposo en ese instante. Desde ese momento empecé a respetarle, valorarle a mi esposo. ¿Quién vive? Porque la palabra mismo dice, generación en generación pasará las cosas. Entonces yo dije, que no pase con mi hija. Empecé a corregirme yo misma, hermanos. De ahí, la segunda vez, de vuelta, a mí casi me matan 5 veces, hermanos. Todo con pistola, hermanos. Todo por estar en la junta directiva de las motos. Otra vez suben al segundo piso donde que estoy, igual. Casi me intentan matar. A su nombre. Y así, hermanos, pero Dios es grande y poderoso, amada iglesia. Mira, Dios hace en cada uno de nosotros un milagro, pero no sabemos valorar. No sabemos valorar, hermanos. En los momentos difíciles buscamos a Dios, pero cuando ya estamos sanos nos alejamos. Nos damos la espalda a Dios. Yo era eso, amada iglesia. Yo era esa persona cuando el pastor venía. En ese rato al pastor decía ya. A los finales no lo hacía caso. Cuando empecé a conocer la palabra, empecé a ver el milagro de Dios. Hasta esa semana. De ahí empecé a alejarme más y más. Y de ahí empecé a volverme futbolista, según yo. Empecé a vestirme con chorcito. Empecé a vestirme así, hermanos, a la semana 3 veces con la pelota. Empecé como un hombre a corretear con la pelota para acá, para allá. Pero no me había olvidado Dios que había hecho un milagro en mi vida. ¿Quién vive? Así, iglesia, empecé con la pelota a corretear para todos lados. Ya no era el canto.
porque Dios ya me había dado para cantarle a Él, y empecé a alejarme de canto. Empecé a jugar pelota como un hombre, para acá, para allá. Pero Dios, cuando te tiene, hermanos, cuando te ama, te va corrigiendo poco a poco. En eso, hermanos, mi hermana siempre iba a la iglesia. Mi hermana siempre perseveraba. Les invito, hermanos, que busquen Mateo 7:1. Le voy a decir con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: no juzgues para que no seas juzgado. Hermanos, yo era esa persona que juzgaba, que criticaba a mi hermana. Yo era esa persona, cuando mi hermana venía con su falda, me burlaba de ella. Le decía: ahí viene la monja, que Dios lo reprenda. Pero así le decía a mi hermana: cuando tú eres un hijo de Dios, Dios te da un don. Y ella tenía ese don de los sueños, de sentirle los sueños. Entonces mi hermana me decía: te va a pasar esto tal fecha. Yo me decía: te va a pasar esto, vamos a la iglesia. Pero hermanos, yo no hacía caso, yo lo juzgaba. Si iba al ayuno, le decía: ¿y por qué se va al ayuno? Si supone que tiene esposo, tiene hijos, debe cuidarlo. Yo lo criticaba demasiado a mi hermana. Lo hacía lo imposible a ella. Le decía: ¿a qué va la iglesia? Tanto así, hermanos, hasta que un día me llamaron de oveja negra. Mi hermana me dijo: tú eres una oveja negra, me decía, porque lo hacía lo imposible a ella para que ella no vaya a la iglesia. Pero Dios ya tenía un propósito, hermanos. De ahí un día me dijo: hermana, arrepiéntete de todo, Dios te ama. Dios estaba, algo va a pasar contigo, me dice. Pero hermanos, yo no lo hacía caso. Ahí con mi esposo nos hemos parado, le decíamos a mi hermana: que Dios lo reprenda, tú eres una bruja. Tú hablas por tu envidia, porque yo tengo mi carro, tengo mi casa, por eso hablas. Pero mi hermana decía, miraba al cielo, decía: Señor, ten piedad, misericordia de mi hermana. Ella no sabe lo que hace. Y yo me reía, hermanos. ¿Quién vive? Y Dios dice, hermanos, no debemos juzgar. No juzgues para que no seas juzgado. Y hermanos, y así le juzgaba, le hacía imposible a mi hermana. Y en uno de esos, mi hija mayor se enferma de peritonitis. Como cualquiera, ¿no? Cuando algo nos pasa, recién nos recordamos de vuelta de Dios. Yo era esa persona, hermanos, que se burlaba de Dios. Yo era esa persona en mi tiempo de necesidad, en mi tiempo que ya no sabía qué hacer. Decía: Señor, ayúdame. Y bien recuerdo, hermanos, que mi hija lo operan lo detectan peritonitis, 4 días de dolor. Lo llevo al hospital y me dicen: señora, llévatelo a otro sitio, porque ella ya reventó ya. Acá no hay cama, si ella muere nos vas a denunciar. Y hermanos, empecé a llorar. Llevé a otro hospital, lo mismo, me rebotaron. En el tercer hospital, hermanos, en mes de pandemia, para la gloria de Dios, empecé a pedir a Dios, recordarme de vuelta de Dios, como Jonás desobediente, ¿no? Yo era eso, hermanos. Empecé a recordarme de Dios. Dije: Señor. Y el médico me dice: señora, si es un milagro de Dios, tu hija vivirá. Pero para eso, vaya a tu casa, dobla rodillas. Hermanos, llegué a mi casa desesperada, hermanos, gritar. A mi esposo le dejé en el hospital, llorar. De vuelta me recordé de Dios. Dije: Señor, por favor. Empecé a llorar, rogarle. Así orando me he quedado dormido, hermanos, así de rodillas. ¿Quién vive? En eso, hermanos, mi hija, 4 de la mañana iba a entrar a sala de operación, y 8 de la mañana tenía que estar fuera de sala de operación. Y pasaron, amanecí, 7, 8 de la mañana, escuché que el celular timbraba. Y lo contesto, le digo: aló, le digo. El enemigo, hermanos, ¿cómo te atormenta? En ese entonces escuché que me dijo: señora, sea fuerte, valiente, que tu hija acaba de partir.
¿Quién vive? Hermanas, en ese instante empecé a correr para acá, para allá como loca. Gritar, dije, mi hija no, mi hija no. Empecé a gritar y en eso cuando ya no me importaban mis pequeños, empecé a gritar por mi hija. Y hermanos, en eso, mi hermana venía y me dice, ¿qué ha pasado? Le digo, mi hija acaba de morir. ¿Quién dice? El médico. Y agarra mi celular mi hermana para que llame a mi esposo y no había ni una llamada. Ni una llamada, hermanos. Y mi hermana ese rato le marca a mi esposo, le dice, ¿cómo está la Angie? Y justo mi esposa dice, acaba de salir de sala de operación a las 9 de la mañana. Hermanos, el enemigo quería volverme loca. Empecé a gritar desesperado. ¿Quién vive? Hermanos, empecé a corretear para acá, para allá. Ya mi hija se sanó. De vuelta empecé con las pelotas a jugar. Empecé con las cosas que haceres. Esa semana dije, pedí a Dios, pero de ahí empecé con lo mismo. Con lo mismo, corretear con las pelotas, para acá, para allá, embarazada, jugaba. Ya no era el canto, entonces era la pelota. Empecé así, hermanos. Y en eso, ¿cuántos hermanos cuando quieres algo en tu vida, quieres adquirir algo para tu futuro, qué haces? Dejas de comer muchas veces, dejas de vestirte muchas veces y compras, ¿no? Yo he hecho eso, hermanos. Pero ahí de vuelta mi hermana me dice, hermana, vamos a la iglesia, me dice. Le digo, no, estoy así nomás bien. Ah, bueno, solo te estoy diciendo, tuve un sueño, me dice. ¿Quién vive? En eso, hermanos, me dice, tengo un sueño. Le digo, ¿vas a volver a empezar? Ya me cansaste, sí, en serio. Váyate, le digo a mi hermana. De vuelta ella mira al cielo, dice, Señor, y se va. En eso, hermanos, yo normal, ¿no? Trabajando. Y ahí mi esposo también ya un poquito que ya había cambiado, pero siempre llegaba borracho, como él contó su testimonio, botaba todo, hermanos, todo lo que es todo. A él no le interesaba nada. Era un hombre maltratador, físicamente, psicológicamente, destruía mis cosas. Pero yo decía, ¿por qué me fijé en él? Siempre era mi pregunta, hermanos, porque yo conocía a muchas personas. Yo decía, ¿por qué no me fijé en él? ¿Pero por qué me fijé en él? ¿Por qué? Y eso era mi pregunta siempre, hermanos. Pasaron los meses y en un solo año, hermanos, Dios me llamó. ¿Quién vive? En eso, amada iglesia, de vuelta me fui, fue un 6 de noviembre, a sentar a mi hija y me roban el carro que me había comprado con tanto esfuerzo, hermanos. Tanto esfuerzo y sacrificio que me había comprado, me había ido de paseo a mi pueblo, todo, y me robaron. Y mi hermana me dijo, te lo dije, Dios te llama, pero tú no has hecho caso. Tú eres una desobediente, eres rebelde. Yo decía, hermanos, de vuelta. De ahí de vuelta con mi esposo lo atacamos. Tú no hiciste maldad, que Dios lo reprenda. Pero decía, hermanos, tú no hiciste maldad por la envidia, porque yo tengo mi carro, tengo mi casa construida. Y mi hermana me miraba al cielo y así movía su cabeza y se iba. Estoy orando por ti, me decía. Y yo le decía, sigue orando pues, ora sentado porque parado te vas a cansar. ¿Quién vive? Yo era, hermanos, una persona, el odio que tenía lo trataba de sacar con otras personas. Yo era, hermano, esa persona odiosa, chismosa, orgullosa. Donde que yo trabajaba, todos me conocían como cariñosita. Y hermanos, pasaron los días y estoy trabajando con la moto y empezaron a salir una nueva empresa. ¿A dónde me llevaba el odio, hermanos? Había motos rojas que habían salido. Yo trabajaba con mi, ¿cómo dicen eso? Con un agujarrero. Y en su atrás lleva un palito. Yo trabajaba con eso.
yo encabezaba a los señores, como yo era fiscal y yo era supuestamente para el mundo la máxima autoridad. Y agarraba con esos hermanos a cada moto que yo paraba, lo pinchaba la llanta. Y yo era esa persona que le metía idea, voltéale, dale, rompe la parabrisa. Yo era esa persona, hermanos. Yo era esa persona que metía problemas, pleitos. De verdad, hermanos, yo era esa persona. Tanto odio que yo tenía, lo sacaba en ahí, me desquitaba ahí. Tenía problemas en mi casa, salía a trabajar, decía, no, en el trabajo me relajo, ahí pasa todo. Durante un año pasó eso, hermanos, y empecé así, con mi agujarrero que dicen, conocen, ¿no? Con eso pinchar las llantas de las motos, nosotros lo decíamos piratas. Esta pirata hay que voltearlo, hay que hacerlo esto. Y así, hermanos, así odiosa me había vuelto, rencorosa. Pero para mí era bien. Yo me creía todo yo, en lo alto nivel, alto, como dicen, la máxima autoridad. ¿Quién vive? ¿Quién está aquí? A su nombre. Y así, hermanos, Dios me cambió. Dios me cambió. Y pasaron los tiempos, pasaron los días. Y hermanos, llegó un 25 de diciembre. Todo por pelotera, por jugar. Tuve un accidente. Se vació el freno de moto de mi hermana que manejaba. Pero en el carro, hermanos, primero me pasé. En el carro donde que me robaron, lloré desconsoladamente, hermanos. En ahí es lo que yo escuché la voz del pastor Guillermo, primera vez en mi vida. Nunca había visto. Ahí mi hermana me dijo, llámale al pastor para que ore por tu carro. Ahí le llamé al pastor, le dije, pastor, nunca la había conocido, pero le dije, pastor, acaban de robarme mi carro, por favor, le pido oración. Y yo bien recuerdo, el pastor me dijo, hija, tranquila, el carro solo va a aparecer. ¿Quién vive? Hermanos, yo no entendía eso, no entendía. Yo digo, ¿cómo el carro va a aparecer solo? Y hermanos, mi esposo se fue a pagar el rescate, algo de 2,000 soles, y le encañonan con pistola y lo roban la plata y regresa sin carro. Regresamos sin carro. Y nos decimos, ya nunca más vamos a volver a tener carro. Lloramos, ambos abrazándonos. Y en eso, hermanos, estamos así. Y casi 8 de la noche mi hermana viene y me dice, préstame tu llave de tu carro. Porque mi cuñado tenía el mismo modelo. Y le dije, normal, le di. Pero hermano, ¿cómo es Dios? Como el pastor me dijo que el carro aparece en tu delante, hermanos. 9 de la noche salgo hacia afuera con mi esposo, me llama, me dice, sal acá afuera, sal, rápido, rápido. Y salgo, hermanos, con mi esposo. Y el carro aparece de abajo, tití, tití, diciendo, ¿quién vive? Yo no entendía, hermanos, porque ya me había resignado a no tener. Y mi papá con mi hermana menor, que hoy está en Arequipa, habían pagado un monto de 5,000 soles para recuperar. Yo no moví nada, solo ellos. Pero como el pastor me había dicho, el carro apareció en mi puerta, hermanos. ¿Quién vive? De ahí, hermanos, fui a la iglesia 2 ocasiones que me llevó mi hermana. De ahí lloré, oré, de ahí me alejé de vuelta. Empecé a alejarme, dije, estoy tranquila así, vivo mejor, estoy tranquila porque para mi parecer vivía feliz, para mi parecer vivía bien. Y me alejé de vuelta. Dije, ya no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? ¿Para estar perdiendo tiempo como ella? Va a la iglesia, no tiene nada, como que Dios bendice y no tiene nada, decía. Yo tengo carro, yo tengo moto, yo tengo casa, pero ella no tiene nada, va a la iglesia. Ora, ayuna por gusto. A su nombre. Empecé a burlarme de ella, hermana, de vuelta. Empecé a ir de vuelta a jugar pelota, vendiendo mi comida. Y aquel accidente cambió mi vida, hermanos. Se vació en Piedregal Alto,
muchos lo que son de San Juan del Lurigancho deben conocer. Se vació el freno de moto y en esa bajada dije, Señor, ten piedad, misericordia de mí. De vuelta, Jonás, que negó a Dios, empezó a recordarse de Dios. ¿Quién vive? Pedro también negó, ¿no? Un Pedro de vuelta negó y de vuelta se recordó de Dios. Desobediente, hermanos. Me recordé de Dios en ese instante, dije, Señor, y el moto corría, hermanos. Había un carro de mi familiar adelante llenecito. Dije a mi hermano, no lo choques a ese carro porque van a morir todos, preferimos morir. Esquivó, llegó a un sitio donde que recuerdo un golpe fuerte, hermanos. Pero yo en ahí decía, Señor, 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 recordé de vuelta. Y cuando ya, hermanos, me sacan dentro del carro, de la moto, mi cabeza se había roto. Sangre salía un montón, hermanos. Sangre salía. Estuve yo con mi Angelina, mi bebita, mi esposo en otro carro. Y de ahí, hermanos, me sacaron. Ni siquiera me habían sacado a mí porque todos salían y se habían olvidado de mí. Dentro del carro yo gritando de la moto, sáquenme, sáquenme. Y levantan la moto, recién me sacan a mí, hermanos. Me sacan dentro de la moto, la sangre salía de la peor manera. De ahí dije, esto va a pasar, es algo normal. Me lavé con orines, con llantén. Dije, ah, no pasa nada. A su nombre. En eso, hermanos, yo empecé a levantarme, veo la sangre salía. Mi hermana me lleva el 25 de diciembre a una clínica. Me dice, al toque nomás que te curen. Y donde que ella conocía estaba cerrado. Me dice, no te van a atender. Y a mañana me quedo dormido. Al día siguiente, hermanos, me miro en el espejo. Hermanos, esta cara era el doble. La cabeza era el doble. El ojo estaba metido adentro. Y en eso, hermanos, la comida no entraba. Empecé náuseas. Le llamé a mi hermana. Le dije, hermana, como mi hermana era sola, trabajaba, tenía su plata, ella decía, te llevo al mejor hospital, al mejor clínica, vamos. Contrató un carro, me llevó, me hizo sacar radio X. Ahí el doctor le dijo, señora, la señora está grave. Hoy mismo lleva de emergencia a Mogrovejo, de hoy no pasa, ella muere. ¿Quién vive? Y hermanos, en eso dije, yo escuchando todo lo que decía mi hermana. Sí, señora, ella no pasa de hoy día. Su cráneo está roto así. Roto. ¿Sabes qué es roto? Me le dice. Está roto, llévalo de emergencia que lo operen en el hospital Mogrovejo. Y hermana, ese rato empecé, todo escuché y dije, llorar. Mis hijos. Y el peor, lo dice el doctor, de 10 personas que entran a operación, salen vivos 2 o 1. No todos viven de la cabeza. ¿Quién vive? A su nombre. Hermanos, la palabra de Dios dice, humillaos, humíllate, arrepiéntete de todos tus pecados. En Romanos 10:9 dice, hermanos, que si confesares con tu boca que Jesús el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás. Hermanos, ese rato, en el carro que estoy yendo, dije, Señor, ten piedad, misericordia. Ahí, primera vez en mi vida, sentí que mi esposo me abrazó y me dijo, no llores. Y hermana, llorando ese rato, empecé a confesar a Dios todo lo que había hecho. Empecé a reconocer todo lo que había hablado mal de mi hermana, de los pastores, todo lo que es todo. Dije, Señor, dame una oportunidad, tan solo te pido una oportunidad. Yo reconozco, me burlé de tu palabra. Yo reconozco, te fallé. Hermanos, lloraba desconsoladamente pidiendo perdón en el carro. Llorando, pidiendo perdón, hermanos. Decía, Señor, una oportunidad, uno. De acá ni más te fallo, Señor. Ni más.
Hermano, tanto que iba en el camino llorando, 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 pidiendo perdón de Dios, reconociendo mis faltas, llorando. Sentí una mano donde que el cráneo se había rajado. Un calor, como que me decía, hija, ya no llores. Sentí así un calor, hermanos, pero el brazo de mi esposo estaba en mi cintura y el otro estaba a mi lado. Y yo decía, en mi mente decía, ¿quién me ha tocado? A su nombre. Ay, hermanos, Dios había hecho un milagro en mi vida. Llegué a Mogrovejo, hermanos, no podía caminar, todo en silla de ruedas. Me llevaron a sacar tomografía para que me operen, porque ya estaban alistando sala de operación, porque los doctores se asustaron al verme. ¿Cómo es posible? Puedes venir así, mira tu cabeza, ¿cómo estás? Mira tu cara. Y hermanos, en ese rato en silla de ruedas me encomendé a Dios. Dije, Señor, yo no entro sala de operación, no entro, Señor. Yo te pedí y yo sé que Dios, tú, Señor, me has hecho algo en mí y no entro. Hermanos, vio mi placa y sacó de tomografía y vio. Hermanos, el doctor que estaba atendiendo me dijo, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Se supone que iba a entrar a sala de operación. A su nombre. Ese rato, hermanos, yo miré al cielo, dije, gloria a Dios. ¿Quién cree que ha hecho el milagro en mi vida, hermanos? Cristo me dio una oportunidad de vida, hermanos. Dios me escuchó mi clamor, mi confesión, que yo confesé todo lo que malo había hecho. En ese entonces, hermanos, yo decidí cambiar mi vida. Yo decidí cambiar mi vida. Dije, Señor, si tú me diste esta oportunidad, ya no más me burlaré de ti. Regresé todo lo que tenía, pantalones, tenía todo lo que en el mundo se utiliza, hermanos, a quemar al tacho de basura. Porque yo sabía que Dios me había dado una oportunidad de vida. A su nombre. Y yo sabía que Dios ya me había dado una oportunidad de vida, hermanos. En ese entonces, iglesia, en ese rato glorifiqué y salí feliz. Dije, me dijo de frente, vaya a su casa, señora, no hay nada de operación. El cráneo roto de así está así, pedacito. Nada de operación, solamente emplaste de hierbas, nada más. Hermanos, Dios había hecho una obra en mí. Me había dado esa sanidad. Alábale al que vive, hermanos. Alábale a Dios Todopoderoso. Porque Él es médico de los médicos. Si hoy, hermanos, tal vez viniste por primera vez, tal vez estás aquí por primera vez, llegaste a escuchar la palabra de Dios, no te burles. No digas, aquí vengo. Puedes tener carro, casa, tienes problema, pero sientes que eres feliz. Sin amor de Dios nunca vas a ser feliz. ¿Quién vive? Sin amor de Dios nunca vas a ser feliz, hermanos. A su nombre. Así, hermanos, llegué a mi casa y mi mamá, todos me dijeron que no te vas a operar. No. De ahí dije, Dios me ha sanado. Y de ahí dije, ahora sí voy a servir a Dios. Boté todo, hermanos. Ahí empecé a ir a la iglesia. Pero el enemigo no se quedaba tranquilo, hermanos. Cuando tú decides a servir, muchas veces decimos, voy a la iglesia, tengo problema, me pasa esto, me pasa el otro. Dios te está moldeando, Dios te está corrigiendo. Y tienes, como dice, solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. A su nombre. Y así, hermanos, empecé a decidirme a servir a Dios. Empecé a decidirme a servir a Dios y mi hermana se puso feliz. Y en eso dije, empecé a orar.
empecé a ayunar todos los miércoles, cargaba a mis hijos. Pero mi lucha era con mi esposo. Yo dije siempre, en mi oración dije, Señor, si tengo que servirte, voy a servirte yo y mi esposo, no solamente yo. Porque si voy a servirte yo sola, aléjalo de mi vida. Quítalo de mi vida. Porque no quiero servirte solamente yo, porque estoy en fornicación. ¿Quién vive? Y Jeremías 33 dice, hermanos, desde esa fecha yo me agarré a esta palabra. Te animo, hermana, hermano, si tú conoces la palabra de Dios y tienes a alguien que no ha llegado a los caminos de Dios, agárrate con esta palabra, porque Dios mismo dice, clama a mí, yo te responderé. Y hermanos, empecé a orar por mi esposo, empecé a ayunar por mi esposo. Oraba, hermanos, pero aquel varón, cuando oraba, yo oraba en su pateadera y él me pateaba, me botaba. Vaya para allá, como una loca estás gritando. A su nombre. Y así, hermano, me botaba, pero yo seguía orando, me agarré de Dios, porque ya había adentrado el temor de Dios en mi corazón, porque Dios, ya sabe, había visto una gloria de Dios en mi vida que ya había hecho. Empecé a orar, a ayunar por mi esposo. Y en eso, hermanos, bajé a mi sótano a seguir orando. Y el enemigo no me dejaba tranquilo. No me dejaba tranquilo, hermanos. Las sillas se arrastraban, las ollas se caían, las cucharas se movían. Y en eso dije, ¿qué cosa está pasando aquí? Alguien me está asustando. Y de vuelta al día siguiente lo mismo. Ya dije, no, ya no voy a orar ya. Ya no voy a orar porque oro peor. Y mi esposo más renegón. Y hermanos, empecé a orar, mi clave de oración volvió 8 a 9 de la mañana, todos los días, cuando ya no estaba nadie. Empecé a orar, y un día volví a orar en mi cuarto. Y le dije a Dios, Señor, y creo que mi esposo estaba despierto porque había escuchado. Yo le dije, Señor, si yo te voy a servir, te voy a servirte con Él, y quiero casarme con Él. Si Él no quiere, quítalo de mi camino, llévatelo, porque así no te voy a servir en fornicación. Eso me había adentrado a mí, hermanos, y siempre le hablaba del matrimonio a mi esposo y él no quería saber nada. Y en uno de esos, hermanos, le dije a Dios, Señor, si este varón no quiere servirte, quítale su pie, su mano o su ojo, pero quítale así que te llegue a tu camino. A su nombre. Hermanos, le dije así a Dios, y mi esposo se levantó y me dijo, tú sabes que Dios todo escucha. ¿Hasta dónde llegaste con tu oración? Me dijo, hermanos. ¿Quién vive? Y hermanos, y así, y él me dijo, sí voy a ir a la iglesia, pero poco a poco. Y hermanos, y yo tenía que ver un cambio en mí, en mi casa, para yo ganar a él. Él llegaba borracho y yo no lo atendía. Dormía en el piso, no le daba de comer. Yo no era esa persona cariñosa, amorosa también, porque él era frío y yo también era fría. Entonces, hermanos, llegaba de la iglesia, le atendía, le cambiaba su ropa, le metía a la cama, le empecé a hablar con ese amor. Y mi esposo decía, ¿qué está pasando contigo? Si no eras así. ¿Quién vive? Y Dios, hermano, ya había cambiado en mí. Empecé a hablarle de esa manera. Si tú, hermana, hermano, tienes tu esposo o tu esposa no quiere llegar a la casa de Dios, tiene que haber un cambio en ti. Tú no puedes decir a tu esposo, cambia, cambia, si tú misma no has cambiado. ¿Quién vive? Muchas veces, ¿qué hacemos? Decimos, ¿por qué no cambias? ¿Por qué no haces? Si nosotros mismos estamos fallando. Hoy te cuento, hermana, porque yo he vivido, así gané a mi esposo. Cambié, le empecé a hablar con cariño, le empecé a tratar de la mejor manera.
Pero no fue fácil, tampoco fue imposible. Amén. Y así, hermanos, pasaron y este varón me dice, ya, voy a ir a la iglesia. Pero también, como dice, he pagado lágrimas, he pagado súplicas a Dios, he llorado. También pagué económicamente, hermanos, para mi esposo. Económicamente, ¿por qué? Porque yo quería servir él y yo a Dios. Decía, vamos a la iglesia, ya voy a ir. Pero, cómprame esta cosa quiero. Y costaba. Yo le digo, ¿vas a ir a la iglesia? Sí. Le compraba, hermanos. Con tal que de llevar a la casa de Dios, decía, llega a la casa de Dios. Yo sé que en cualquier momento entiende la palabra de Dios, se graba y no va a querer alejarse. A su nombre. Llegamos, hermanos, compré y esa fue conmigo a la iglesia. De allá no quiso ir. No, me aburrió, no me gusta, no voy a ir. Y yo de vuelta empecé a hablar de madrugada con cariño, con amor. Le digo, ¿qué quieres que te compre? Dime, con tal que vas a la iglesia. Y yo digo, hermano, cuando hay amor, creo que es así, con tal que ganes para Dios. Y hermanos, el varón me dice, ¿sabes qué? Me he enamorado de un charrango, quiero que me compres eso, si tú quieres que yo vaya a la iglesia. Y yo dije, wow, pero cuesta. Si quieres nomás, solo te digo si quieres nomás. Si no, no me ruegues. ¿Quién vive? Yo dije, hermanos, como trabajaba, le dije, ya, vamos, te compro. Le compré, hermanos, lo que le gustaba. Ha ido a la iglesia. Empezó a ir y empezó a ir a la iglesia, empezó a ir. De vuelta empezó a alejarse. De ahí me dice, no, ya no quiero ir ya. Me veo feo, estoy con polo, estoy con pantalón, no estoy con camisa. A él no le gustaba ni camisa ni corbata. Mira cómo estoy, no voy a ir a la iglesia. Yo quiero ir como otros hermanos con su corbata, con su camisa, con su terno. Así quiero ir a la iglesia. Y en un momento dije, hermanos, me paré, le dije, perdóname, pero esta vez no te voy a conceder. Si tú quieres servir a Dios, vaya, por los finales ya me cansé ya. A su nombre. Y hermanos, así le dejé a mi esposo y él dijo, esto no voy pues. De vuelta empecé a orar. Señor, quítale, Señor, lo que a él, para que él vaya a tu casa. Y ahí me dijo, ¿de vuelta vas a empezar con tu oración? Sí, hasta que vayas a la casa de Dios. Ya pagué económicamente, de vuelta voy a pagar, ya no, ya le digo. Y hermanos, ha ido a la iglesia. Ese día tanto mi oración ha ido. Y me dice, regresó a mi casa alegre. Me dice, he sentido algo en mi corazón, lo que nunca he sentido. ¿Quién vive? Esa noche, hermano, llegó, me abrazó fuerte, lo que nunca me había abrazado. Y me dice, ¿quieres casarte conmigo? Me dice. Mi clamor era eso, hermanos. Alábale al que vive, amada iglesia. Por eso les animo, hermano, hermana. Ora por tu esposo, por tu esposa. Cambia primero. Si tú vienes a la casa de Dios, no vayas como has venido. Cambia. No seremos perfectos, pero cambia. Y el cambio ve la familia, el cambio ve tu esposo, tu esposa. Y así vas a ganar para Dios. Y aquí mi esposo me dice, ¿te quieres casar? Le digo, ya no, le digo, ya no quiero casarme. Porque he llorado, he pagado económicamente, ya no me voy a casar. Y mi esposo empezó a orar, hermano. Primera vez lo vi de rodillas llorando. Dijo, Señor, por mi culpa ella ya no quiere casarse. Pero yo en mí por dentro yo sentía feliz, alegre. Decía, por fin escuchó la palabra de Dios. A su nombre. Cuán grande es el clamor, la súplica, hermanos. Agárrate de Jeremías 33, iglesia. Si estás enfermo, agárrate de ahí, porque la palabra dice, clama a mí. Dice, pídeme, búscame en los momentos difíciles.
Y así, hermanos, gané a mi esposo. Desde esa fecha, en mi casa ya no había grito, ya no había maltrato. Aquel varón se ha vuelto cariñoso, amoroso con todo, con mis hijos, con todos. Aquel persona se ha vuelto atento. Desde esa fecha yo ya no era esa persona odiosa, ya no era esa persona que andaba con mi chisme, ya no. ¿Quién cambia, iglesia? Y Dios cambió, hermanos. Dios me cambió. Sacó todo de mí, amada iglesia. No te puedo decir, hermana, yo soy perfecta. No lo soy. El único perfecto es Dios. ¿Quién vive? Así, hermanos, oraba para mi boda con él. Orábamos. Y cuán buenos, hermanos, cuando alguien quiere casarse, el pastor o la pastora está atento de ti y te diga, viene algo, prepárate. Y yo me recuerdo, el pastor Guillermo me dijo, hermana, sea fuerte, valiente, viene algo. Y yo no entendía, hermano, ¿qué va a venir? Y en uno de esos, mi hijita, faltando semanas para mi boda, hermano, mi hija, la última, se cayó de la escalera para el sótano, del segundo al sótano se cayó de cabeza. Hermanos, en ese instante, para eso el pastor me dijo, algo pasa, tan solamente glorifica. Y mi hija, al ver que cayó, hermanos, corrí, antes de cargarlo le dije, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Y lo cargué, hermana, a mi hijita, y le da pecho, y él se levantó. Recién reaccionó ese rato. Mamá, me dice. Y esa noche, hermanos, había vigilia. Y muchas veces ponemos pretextos, excusas cuando hay vigilia, culto. No vamos. Pero yo me he enamorado de Dios, hermano. No me importó nada. Me fui así con mi hija. No llevé al hospital. Me fui a la vigilia, le dije al pastor, pastor, mi hija se cayó. Y ahí el pastor dijo, los ángeles la han agarrado, hermana, no pasó nada. ¿Quién vive? Hermanos, desde ese momento mi hija hasta el día de hoy sana, no siente dolor de cabeza, porque yo tengo fe que Dios la ha sujetado. Amén. Faltando una semana para mi boda, hermanos, mi hija, la misma ella, si comió plata, si comió moneda, y en uno dije, ya no quiero casarme, ya no más, ya. Empecé como que ya quería alejarme. Faltando semanas para la boda, hermano. Y en eso llevé a la clínica, desesperado con mi hermana. Pero en uno de esos alguien me decía, dale plátano, dale plátano. Pelé, le da plátano, mi hija comió, pero estaba bien moretón. Comió el plátano por la fuerza, lo metí, reaccionó. Y de ahí dije ya, llegué a mi casa, en clínica me atendieron, llegué, lo dejé, dije, Dios mediante se va a sanar ella. Lo dejé, hermanos, hasta el día de hoy ella está sanita. Y hermanos, era una lucha para mi boda. Se levantaron se levantaron mis tías, se levantaron hermanos de mi esposo, que yo lo obligaba a casar. Yo le obligaba a casar, hermano. Me decía, todo lo estás obligando a casar a mi hermano. Mi hermano era así, ¿cómo va a cambiar él? Él nunca puede cambiar. Hermano, pero a este varón ya había cambiado, porque Dios ya le había tocado su corazón. ¿Quién vive? Ya estamos terminando, hermanos, no le voy a cansar. Y entonces mi esposo le dijo a sus hermanas, ella no me obliga a casar, yo quiero casar, arreglar mi vida. Pero hermanos, vinieron sus hermanas a mi casa, días de matrimonio, hermanos. Nosotros vamos a poner nuestro cantante, vamos a hacer nuestro estrado, esto, el otro. Así va a ser. Ustedes con sus hermanos, con sus aleluyas, yo acá con mi música del mundo. Hermanos, la lucha era con ellos. Primero mi carne se levantó, le empecé a decir, el que se casa soy yo, no tú, ¿por qué te metes? El que voy a vivir soy yo, no tú. A mi hermana le conté y mi hermana me dice, hermana, tienes que ser mujer sabia. Cállate, humíllate y ora, medita en tu mente. Nada se va a cumplir, te aseguro que nada se va a cumplir. Y hermanos,
Entonces aquel varón que trabajaba en la selva decía, yo voy a traer esto, porque él tenía plata. Pero hermanos, mi hermana me decía, ora. Faltando días para matrimonio, aquel joven que iba a traer todo, hermanos, lo mataron. Y aquella persona que se levantaron para no casarme han sido en primera fila en mi matrimonio en iglesia. Los primeros ahí parados diciéndome, diviértete, es tu boda, vamos, perdóname. ¿Quién vive? Así gané la victoria, hermanos. Así logré mi matrimonio, casarme. Así logré, hermanos. Pero el día de mi boda, hermanos, que algo pasó. Hermanos, lloré desconsoladamente. Ahí dije, a Dios le reclamé, Señor, ¿para qué me casé? ¿Para qué me casé si el varón no va a cambiar? Pero él, hermanos, esa noche, feliz, nos hemos danzado, feliz, hermano, lo que nunca en mi vida, feliz. Estamos yendo a descansar y me dice, voy a atender a los invitados que están en otro local y ahorita vengo. Amaneció 5 de la mañana, no había. ¿Y mi esposo dónde está? Me fui a buscar y el varón, hermanos, apareció mareado. Llegué a mi casa, lo llevé así con esa ira, lo hice descansar. Hermano, empecé en mi cuarto a llorar, reclamar a Dios. Dije, Señor, ¿para qué me casé? Si aquel varón va a seguir tomando. ¿Quién vive? Hermanos, lloré lo que nunca. Lloré pidiendo a Dios. Dije, Señor, quítate de mi camino. Quítalo, porque ya no quiero vivir. Y en un momento pensé en quitarme la vida, porque ya qué voy a hacer, hermanos. Yo he visto hermanas que son cristianas, su esposo no va a la iglesia, no viven bien. La hermana ora todo, pero en la casa música mundana, ¿quién lo pone? El hombre, como no va a la iglesia. Dije, ¿qué va a hacer de mí así? Empecé a orar ese día, hermano, lo que nunca he orado. Buen tiempo. Oré. Al tercer día, el día martes, me dice, ¿sabes? Quiero ir a la iglesia. Yo le dije, ¿para qué vas a ir? Qué vergüenza los vecinos que habrán dicho, nos hemos casado, nos hemos danzado, para que tú vengas borracho. Y se humilló, me dijo, por favor, acompáñame a la iglesia. De verdad le digo, sí. Dije, Señor, tú sabes a qué lo estás llevando. Y bien recuerdo cuando Pastor Milton dijo, alguien que quiere reconciliarse. Abro mis ojos, mi esposo estaba humillado delante, hermanos. ¿Quién vive? Él estaba humillado delante en el altar, pidiéndose perdón, reconociendo, reconciliándose. De aquel día, hermanos, mi esposo hasta el día de hoy cambió. Hasta el día de hoy vivo feliz. Ya no hay maltrato, ya no hay físicamente, psicológicamente. Ya no hay, hermanos. Ahora llegó en mi vida ese amor que nunca lo he tenido. Ese odio que acá lo tenía, hermanos, ahora no lo tengo. Yo misma, hermanos, me fui a pedir perdón de aquellas personas que habían hecho daño, que me habían ocasionado el daño a mí. Yo misma me fui. Dije, perdóname. Pero aquellas personas me miraban, me decían, ¿por qué me pides perdón? Yo debería pedirte perdón. No, le digo, perdóname. ¿Quién vive? Así, hermanos, yo misma me fui a pedir perdón a aquellas personas. Ahí me fui a pedir perdón a mi papá, a mi mamá. Hoy puedo ver la gloria de mi padre, de mi madre. Hoy nos dice, hija, te amo. Hija, nos da un abrazo, un beso. Hoy dice, hija, sigan orando. Cualquier rato voy a llegar a la casa de Dios. Ahora lo veo distinto a mi papá, a mi mamá. Ya no es esa persona de antes. Ahora nos abraza. Dios cambia, hermana, hermano. Dios cambia, amada iglesia. Sigue perseverando. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, no te alejes de Él. No te alejes, porque peores cosas vendrán a ti, hermana, hermano. Busca más a Dios. Sigue adelante. Sigue perseverando.
en los caminos de Dios. Hoy te digo, hermanos, porque yo he bebido, yo he clamado a Dios, yo he buscado, he visto la gloria de Dios. La plata, las cosas materiales no te hacen feliz. No te hace feliz como el amor de Dios, amada iglesia. ¿Quién vive? Dale fuertes palmas para Cristo, amados hermanos.